7:42 de la noche. La luz del estudio todavía no se apagaba. Y Andrea Echeverry respiró hondo antes de romper algo que llevaba demasiado tiempo intacto. No fue un anuncio preparado, no hubo música de fondo, ni siquiera una sonrisa, solo su voz y un silencio que pesaba. «Es cáncer», dijo, y después, nada. La cámara no se movió, pero algo en el aire sí, porque no era solo una enfermedad, era una grieta en la imagen que todos conocían. La mujer fuerte, la voz rebelde, la artista que siempre parecía estar un paso adelante del dolor. Pero esa noche, no. Y había llegado temprano al estudio. Dicen que pidió que bajaran las luces, que nadie hiciera ruido innecesario, que no hubiera demasiadas personas, como si menos ojos significaran menos verdad. Pero la verdad ya estaba ahí, instalada, silenciosa, avanzando. No habló del diagnóstico de inmediato, habló de cansancio, de un cansancio raro, que no se iba con dormir, que no se iba con música, que no se iba con nada. Sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía del todo. Y en esa frase, algo empezó a romperse. Los médicos, las pruebas, las esperas, horas que no avanzaban, pasillos blancos, el sonido de un monitor, demasiado constante. Y esa pregunta que nadie quiere hacer, pero todos piensan, ¿y si es eso? Cuando finalmente llegó la respuesta, no hubo gritos, no hubo lágrimas inmediatas, solo una pausa larga, incómoda, insoportable, como si el tiempo se negara a seguir. Sí, etapa terminal. 2 palabras, demasiado pequeñas para todo lo que contienen. Andrea no lo contó de forma lineal. Saltaba, de un recuerdo a otro, de una emoción a algo completamente distinto, como si su mente intentara evitar quedarse demasiado tiempo en un solo lugar. Habló de su familia, pero no como uno espera. No habló de despedidas, no habló de tragedia, habló de miradas, de esas miradas que duran un segundo más de lo normal, de abrazos que no terminan cuando deberían, de silencios compartidos, que dicen demasiado. Sí, mi hija no me preguntó nada, solo me tomó la mano. Y ahí, la voz se le quebró. No completamente, no como en las películas, solo un pequeño quiebre, casi invisible, pero suficiente. Y la enfermedad avanzaba, lenta, pero segura, como una sombra que no hace ruido, pero nunca se detiene. Sí, los tratamientos, las sesiones, el cuerpo cambiando, no de golpe, no dramáticamente, sino poco a poco. Un día, menos energía, otro día, menos apetito, otro, menos ganas de hablar. Y entre todo eso, la conciencia de que algo dentro ya no se puede revertir. Andrea seguía cantando, no como antes, pero seguía, porque la voz era lo único que aún sentía completamente suyo. No, cuando canto, por un momento, no estoy enferma. Sí, pero esos momentos cada vez eran más cortos. En el estudio, alguien apagó una luz, luego otra. Nadie dijo nada. Nadie quería interrumpir, porque lo que estaba pasando no era una entrevista, era otra cosa, algo más frágil, más humano, más difícil de sostener. Sí, Andrea miró hacia abajo, sus manos, quietas, demasiado quietas. Lo más extraño, dijo, es que el mundo sigue igual. Y tenía razón. Afuera, la gente caminaba, los carros pasaban, las luces de la ciudad seguían encendiéndose, como si nada, como si su mundo no se estuviera cerrando lentamente. Pero dentro, todo era distinto. El tiempo ya no era tiempo, era una cuenta invisible, una cuenta que nadie ve, pero que todos sienten. Y aún así, no habló de final, no habló de despedida, no habló de lo que viene después. Y habló de ahora, de este instante, de esta noche, de esta respiración. Porque quizás eso es lo único que queda cuando todo lo demás empieza a irse. No me queda mucho tiempo. Lo dijo y luego
se detuvo. No fue un silencio normal. Fue un silencio que cayó, pesado, denso, irreversible. La frase quedó flotando en el aire, como si nadie se atreviera a tocarla, ni siquiera ella. Andrea Echeverry bajó la mirada. Sus labios temblaron, apenas, y entonces ocurrió algo que nunca antes había ocurrido frente a una cámara. No cantó, no respondió, no esquivó. Lloró. No de forma escandalosa, no con gritos. Fue peor. Lágrimas lentas que parecían salir sin permiso, como si su cuerpo ya no pudiera sostener más. Alguien detrás de la cámara se movió. Un ruido leve. Una silla. Pero nadie dijo, corten, porque sabían que esto no se podía repetir. Me dijeron que es etapa terminal. Otra vez, palabras pequeñas, pero esta vez más claras. No explicó qué tipo, no dijo cuánto tiempo, no habló de porcentajes, nada de eso. Solo dejó caer la frase y dejó que el silencio hiciera el resto. Porque hay cosas que no necesitan explicación. El entrevistador intentó decir algo, pero se quedó a medio camino. Las preguntas preparadas ya no servían. El guión ya no existía. Andrea levantó la vista. Sus ojos rojos, húmedos, pero firmes. Lo supe hace semanas, dijo, y no sabía cómo decirlo. No era miedo al público, no era miedo a los titulares. Era otra cosa, algo más íntimo, más profundo. Sí, era miedo a hacerlo real. Porque decirlo en voz alta lo convierte en algo que ya no se puede negar. Pensé que podía seguir como si nada. Una pausa. Pero el cuerpo no miente. Otra grieta, más grande. Habló de un momento específico, un día cualquiera, sin cámaras, sin maquillaje, sin música. El dolor, no fuerte, no dramático, pero constante, insistente, como un golpe suave que nunca se detiene. Fue ahí cuando entendió, antes incluso de los médicos, antes de los resultados. El cuerpo ya lo sabía. Y sin embargo, no dijo todo. Se quedó en fragmentos, en piezas, en frases incompletas. Hay cosas que aún no puedo. No terminó la frase. Y ese no puedo decía más que cualquier detalle médico. Porque lo verdaderamente insoportable no es el diagnóstico, es todo lo que viene después, lo que no se dice, lo que no se pregunta, lo que nadie quiere confirmar. La cámara seguía grabando, el reloj avanzaba, pero dentro del estudio, el tiempo ya no era lineal. Andrea respiró hondo, secó una lágrima, luego otra. Tits intentó sonreír, no funcionó. Solo quería que lo supieran por mí. Ahí estaba, el motivo. No titulares, no rumores, no filtraciones, su voz, su momento. Pero incluso ahí guardaba cosas. No mencionó nombres de hospitales, no habló de tratamientos específicos, no dio fechas. Y, como si al no decirlo todo, pudiera conservar algo, un espacio, un margen, una pequeña ilusión de control. Todavía hay días buenos, susurró. Pero son diferentes. Diferentes. Esa palabra, tan simple, tan insuficiente. Porque diferente ahora significaba menos fuerza, menos aire, menos certeza. Y aún así, no dejó que todo se derrumbara. No completamente. Sí, se sostuvo. En fragmentos, en pausas, en silencios. Como si estuviera caminando sobre algo que podría romperse en cualquier momento. Hay cosas que aún quiero hacer. Otra pausa. Pero ya no sé si otra vez no terminó. Y ese final incompleto se quedó ahí, abierto. Porque algunas frases no se terminan, no porque falten palabras, sino porque decirlas completas sería demasiado. Nadie aplaudió, nadie reaccionó. Solo el sonido leve de su respiración. Y esa sensación de que algo acababa de cambiar para siempre. Pero aún no sabíamos todo. Al principio no fue nada, solo cansancio. Andrea Echeverry lo recuerda así, como algo pequeño, casi invisible,
Una mañana cualquiera, sin fecha importante, sin señal clara. Se despertó y no tenía energía. Pensó que era normal. El trabajo, los viajes, las noches sin dormir, la vida. Pasaron días. El cansancio seguía. Y luego vino el dolor. No intenso, no urgente, pero constante. Un dolor que no gritaba, solo insistía. Debe ser estrés, alguien le dijo. Y ella quiso creerlo. Sí. Siguió, cantó, ensayó, sonrió frente a otros. Pero el cuerpo no seguía el ritmo. Semanas después, algo cambió. Ya no era solo cansancio, ya no era solo dolor. Era una sensación extraña, como si algo dentro no encajara. Una tarde, canceló un ensayo. No era típico en ella, nunca lo hacía. Ese día, por primera vez, tuvo miedo. Fue al médico. Consulta rápida. Preguntas básicas. Respuestas vagas. Probablemente nada grave, le dijeron. Pero pidieron pruebas. Por si acaso. Y ahí comenzó la espera. Días largos. Demasiado largos. Cada hora más pesada que la anterior. Intentó distraerse. Música, familia, rutina. Pero había algo que ya no se podía ignorar. El cuerpo seguía hablando. Más fuerte, más claro. Otra consulta, más pruebas, más silencio. Tenemos que revisar algo, dijo un doctor, sin mirar directamente. Y ese algo no sonaba bien. Y Andrea empezó a notar detalles, pequeños, pero suficientes. La forma en que hablaban los médicos, las pausas, las miradas entre ellos. Nadie decía nada, pero todo estaba ahí. La noche antes del resultado, no durmió. Y no completamente. Se levantó varias veces, caminó, miró por la ventana. La ciudad seguía igual, siempre igual. ¿Y ella? No. Al día siguiente, hospital, pasillos blancos, fríos, demasiado limpios. Se sentó, esperó. El reloj marcaba, pero no avanzaba. Y la llamaron. Entró. El médico cerró la puerta. Ese gesto, pequeño, pero definitivo. No se sientan así, para decir que todo está bien. Se sentó frente a él, manos juntas, apretadas. El doctor habló, despacio, demasiado despacio. Palabras técnicas, frases largas. Pero ella ya no escuchaba todo. Porque había una palabra que se repetía. Cáncer. Otra vez. Cáncer. Y luego, otra. Sí. Avanzado. El resto se volvió ruido. Como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Intentó hacer preguntas. ¿No salieron bien? Sí. Intentó entender. No pudo. Solo una cosa quedó clara. No era temprano. No era leve. No era reversible. Y era tarde. Y muy tarde. Salió del consultorio. Caminó. No recuerda cómo. El pasillo era el mismo. Pero no. Nada era igual. Se sentó. Otra vez. Miró sus manos. Las mismas. Pero no. Porque ahora sabía algo que no sabía antes. Y ese conocimiento lo cambia todo. No llamó a nadie. No inmediatamente. Se quedó ahí. En ese punto exacto, entre saber y aceptar. Un lugar extraño, silencioso, sin nombre. Minutos, o tal vez horas. No estaba claro. Cuando finalmente salió del hospital, el sol seguía brillando. Y demasiado normal. Demasiado injusto. Porque el mundo no había cambiado. Pero ella, sí, no todos reaccionaron igual. Nadie podía. Andrea Echeverry apenas había terminado de decirlo. Y la noticia ya no le pertenecía solo a ella. Se fragmentó, en miradas, en silencios, en incredulidad. ¿Su familia? No gritó. La primera reacción fue el silencio. Una mesa.
Tazas de café que se enfriaban. Nadie tocándolas. ¿Su hija? ¿No preguntó? ¿Por qué? No preguntó cuánto tiempo. Solo miró. Y una mirada fija. Demasiado fija. Como si intentara encontrar algo que aún no estaba perdido. Luego, ese gesto. Tomarle la mano. Nada más. Porque a veces las palabras no sirven. Un familiar cercano se levantó de la mesa. Caminó hacia otra habitación. No para llorar y para no hacerlo frente a ella. Porque el dolor también se esconde. Los amigos reaccionaron distinto. Una llamada. Tarde en la noche. Eso no puede ser verdad. Sí, risas nerviosas. Negación. Como si al no creerlo, pudieran cambiarlo. Uno de ellos insistió en buscar otra opinión. Otro médico, otro hospital, otra respuesta. Seguro se equivocaron. Pero en el fondo, sabían. Sabían que no. Sus compañeros de música no sabían qué hacer. Ensayos cancelados. Mensajes sin responder. Un chat grupal que antes estaba lleno de ideas, bromas, planes. Ahora solo tenía puntos suspensivos. Sí. Y de vez en cuando, ¿cómo estás? Preguntas cortas, respuestas más cortas. Porque nadie quería decir demasiado. Porque decir demasiado lo hacía más real. El público reaccionó tarde. Primero, rumores, fragmentos de información, vídeos cortados. Luego, la confirmación. Y entonces, el ruido. Mensajes. Miles. Fuerza. Estamos contigo. No te rindas. Palabras repetidas, una y otra vez. Pero entre todas ellas, había otras, y más silenciosas. Comentarios que no se escribían, pero que se sentían. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Ya lo sabía? Sí. Preguntas sin respuesta. Los médicos tenían otra perspectiva. Más fría, más técnica. Llegó tarde, dijo uno. Sin emoción. No había síntomas claros al principio, dijo otro. Pero esa frase no calmaba nada. Porque no claro no significa no estaba ahí. Estaba creciendo. Silencioso. Paciente. Uno de ellos recordó el momento exacto. Cuando vio los resultados, no necesitó confirmación. Sabía. Ese tipo de mirada no se equivoca. Pero aún así, tenía que decirlo. Explicarlo. Y elegir palabras. Como si existiera una forma correcta de decir algo así. En el hospital, las enfermeras hablaban bajo. Y no porque fuera un secreto, sino por respeto. Porque hay historias que se sienten demasiado cerca. Un fan escribió algo. No un mensaje largo. Solo una frase. Sí, tu voz me salvó una vez. Y luego nada más. Porque hay cosas que no necesitan explicación. Mientras tanto, Andrea escuchaba todo. No directamente, pero lo sentía. En la forma en que la gente hablaba, en la forma en que la miraban, en lo que ya no decían, y en lo que decían demasiado. Y algunos la trataban diferente. Más suave. Demasiado suave. Como si pudiera romperse en cualquier momento. Otros intentaban actuar normal. Demasiado normal. Como si nada hubiera cambiado. Pero ella sabía. Sabía que todo había cambiado. Y que todos lo estaban enfrentando a su manera. Fragmentados. Incompletos. Como la historia misma. Sin una sola voz. Sino muchas. Todas intentando entender. Algo que nadie realmente entiende. No fue un gran colapso. No hubo una escena dramática. Y fueron detalles. Pequeños. Casi invisibles. Pero ahí estaban. Andrea Echeverry empezó a olvidar cosas.
No canciones completas, no letras. Fragmentos. Sí, una palabra que antes salía sola. Ahora se quedaba atrapada. En medio de un ensayo, se detuvo. No porque no supiera qué cantar, sino porque, por un segundo, no recordó cómo seguir. Ese segundo, nadie lo mencionó. Pero todos lo notaron. Otra vez, en el escenario. La luz, el público, la música. Sí. Todo igual. Pero su voz, no. Y intentó subir a esa nota alta, que siempre había sido suya. No llegó. No completamente. La voz se quebró. No como un error técnico. Como algo más profundo. Algo que no se podía corregir con práctica. Una noche, 2:17 a.m. Un mensaje. ¿Estás despierta? Lo envió. Y no escribió nada más. La persona que lo recibió no respondió de inmediato. Pensó que era algo casual. Pero a esa hora, nada es casual. Andrea no volvió a escribir. Solo vio la pantalla. Y, esperando. Otro detalle. Su mano. Temblor leve. Y apenas visible. Sosteniendo el micrófono. Al principio, parecía cansancio. Luego, no desapareció. ¿En casa? Dejó de tocar la guitarra. No completamente. Pero menos. Y mucho menos. El instrumento seguía en el mismo lugar. Apoyado, intacto. Sí. Pero el polvo empezó a notarse. Sí. Una mañana, olvidó apagar la estufa. Nada grave. Alguien se dio cuenta. Pero eso no era propio de ella. Estoy bien, decía. Demasiado rápido. Demasiado automático. Como si quisiera convencer a otros o a sí misma. En una conversación, se quedó en silencio. No por emoción, por desconexión. Como si por un momento no estuviera completamente ahí. Duró segundos, pero suficientes. El médico también vio algo. No en los resultados, en su forma de sentarse. Más encorvada, más lenta. Pequeños cambios que no aparecen en los informes, pero dicen mucho. Y una vez, en el hospital, preguntó algo extraño. ¿El tiempo se puede medir diferente? El doctor no respondió de inmediato. Porque no era una pregunta médica. Era otra cosa. En el espejo, empezó a evitar mirarse. No siempre, pero más seguido. Pasaba rápido. Como si quedarse demasiado tiempo fuera peligroso. Un día, se puso a ordenar cosas. Sin motivo. Papeles, objetos, cosas pequeñas. Sí, nada importante. Pero lo hizo con una precisión demasiado exacta. Como si estuviera preparando algo. Sin decirlo. En el teléfono, borró contactos. No muchos. Solo algunos. Nadie supo por qué. Y luego, esa frase. Dicha casi sin pensar. Hay canciones que ya no voy a volver a cantar. No explicó cuáles. No explicó por qué. Solo la dijo. Y siguió. Pero esa frase no se fue. Se quedó. Porque no son las grandes noticias las que más pesan. Son estos detalles. Estos pequeños desajustes. Estas señales que parecen nada, pero no lo son. Son las grietas. Las primeras. Las que aparecen antes de que todo termine de romperse. Al principio, todavía sonreía. Una sonrisa leve, controlada, casi intacta. Decía que estaba bien, y por un momento parecía verdad. Pero la voz empezó a cambiar. No de golpe. Primero, un ligero quiebre. Luego, una pausa más larga de lo normal. Después, palabras que no salían. Y aún así,
seguía hablando. Andrea Echeverry intentaba mantener el ritmo, como si pudiera engañar al tiempo. Ensayos más cortos, días más pesados, noches más largas. Y el cuerpo ya no acompañaba. Pero ella seguía. «Todavía puedo», decía. Pero esa frase cada vez sonaba menos firme. Los médicos empezaron a ser más directos. Menos rodeos, menos suavidad. Debemos prepararnos. Esa palabra, prepararse, no significa curarse, no significa mejorar. Sí, significa otra cosa. Sí, y todos lo sabían. Andrea lo entendió. No en una conversación, sino en la repetición. En cómo cada visita era más breve. En cómo las opciones eran menos. En cómo las respuestas se agotaban. La esperanza no desapareció de golpe. Se fue reduciendo. Como una luz que pierde intensidad. Al principio, había planes, tratamientos, cambios, intentos. Luego, solo posibilidades. Después, solo tiempo. Y el tiempo ya no era aliado. Una tarde, intentó cantar sola. En casa, sí, sin público, sin presión. Solo ella y su voz. ¡Ay! Empezó bien. Suave, estable. Pero a mitad se detuvo. No porque olvidara la letra, porque no pudo respirar. Ese momento no tuvo testigos, pero fue real. Y fue suficiente. Después de eso, algo cambió. Ya no dijo «todavía puedo». Empezó a decir menos. Mucho menos. Las conversaciones se volvieron cortas. Respuestas simples. Sí, no, tal vez. Y entre ellas, silencios. Demasiados. Una noche, volvió a llorar. No frente a cámaras. No frente a nadie. Sola. Sí, sin contenerse. Sin intentar ser fuerte. Sí, ese llanto no tenía palabras. Era otra cosa. Algo más profundo. Más final. Al día siguiente, sus ojos lo decían todo. Pero nadie preguntó. Porque cuando el dolor llega a ese punto, no necesita explicación. El entorno también cambió. Las visitas, más cuidadosas. Las palabras, más medidas. Como si todos caminaran sobre algo frágil. Andrea empezó a notar algo. Pequeño, pero imposible de ignorar. La forma en que la gente la miraba. No era lástima. Era anticipación. Sí, como si todos ya supieran algo más. Y eso pesaba más que cualquier diagnóstico. ¿Y? Ya no es lo mismo, susurró una vez. Y no se refería al cuerpo. Y se refería a todo. A la forma en que el mundo responde. A la forma en que el tiempo se mueve. A la forma en que uno deja de ser quien era. Los días buenos seguían existiendo. Pero eran raros. Y breves. Y los días difíciles eran más largos. Y más frecuentes. Y entre ellos, ese espacio. Ese lugar donde ya no hay certeza. Donde la esperanza no desaparece. Pero tampoco crece. Se queda ahí. Suspendida. Una conversación final. No planeada. Si esto no cambia, se detuvo. Respiró. Intentó seguir. No pudo. Y en ese momento, no fue la enfermedad. ¿Fue la aceptación? Sí. Porque hay un punto donde ya no se lucha contra lo que viene. Sí. Solo se reconoce. Y ese reconocimiento no hace ruido. Pero lo cambia todo. Andrea cerró los ojos. Un segundo. Dos. Sí. Cuando los abrió, no dijo nada más. Y ese silencio fue más pesado que cualquier palabra. ¿Cuánto tiempo
¿Le queda? Sí. ¿Semanas? ¿Meses? ¿O menos de lo que todos creen? Sí, Andrea Echeverry lo sabe. ¿O también lo evita? Sí. ¿Desde cuándo empezó realmente? ¿Fue aquel primer cansancio? ¿O mucho antes, cuando aún todo parecía normal? ¿Y ignoró señales? ¿O nunca hubo señales claras? ¿El cuerpo avisó y nadie escuchó? ¿O el silencio fue más fuerte? ¿Cuántas veces dijo «estoy bien» sin estarlo? ¿A cuántas personas les sonrió mientras algo dentro ya se rompía? ¿Lo sospechó antes que los médicos? ¿Hubo un momento exacto en que lo supo? ¿Esa noche, cuando no pudo dormir? ¿O ese día, cuando dejó de cantar? ¿Los médicos llegaron tarde? ¿O simplemente ya no había otra forma? ¿Se pudo haber hecho algo distinto? ¿O esta historia ya estaba escrita desde antes? ¿Existe todavía una posibilidad? ¿Algo pequeño? ¿Algo improbable? ¿Algo que nadie se atreve a decir, pero todos esperan? ¿Ella cree en eso? ¿O ya no? ¿Y sigue haciendo planes? ¿O dejó de mirar tan lejos? ¿Hay canciones que nunca volverá a cantar? ¿Y sabe cuáles son? ¿Las evita o las guarda como si fueran las últimas? ¿A quién llamó primero? ¿Y a quién no llamó nunca? Hay alguien que aún no sabe. ¿Y por qué? ¿Se despidió sin decir que era una despedida? ¿Su familia entiende todo? ¿O también están evitando ciertas palabras? ¿Su hija preguntó algo después? ¿O sigue en ese silencio? ¿Las noches son más difíciles? ¿Hay momentos en que el miedo aparece sin aviso? ¿A qué le teme más? ¿Al dolor? ¿A lo desconocido? ¿O a dejar cosas sin terminar? ¿Hay algo que quiere decir y todavía no puede? ¿Hay secretos que no saldrán nunca? ¿El público realmente entiende? ¿O solo observa desde lejos? ¿Los mensajes ayudan o pesan más de lo que alivian? ¿Se siente acompañada? ¿O hay instantes en que está completamente sola? ¿Ese mensaje de las 2:17 era una despedida? ¿O un intento de no estar sola? ¿Por qué no escribió más? ¿El tiempo se siente diferente ahora? ¿Más rápido? ¿Más lento? ¿O simplemente más real? ¿Hay días en que olvida? ¿Momentos breves en los que todo parece normal? ¿Y cuando vuelve a recordar, qué ocurre? ¿Se puede acostumbrar a alguien a esto? ¿O nunca? ¿El silencio protege o duele más? ¿Hay palabras que ya no quiere escuchar? ¿Y hay otras que necesita, pero nadie dice? ¿El final se siente cerca? ¿O todavía no tiene forma? ¿Hay algo después de este punto? ¿O todo termina aquí? Y esa pregunta, la que nadie dice en voz alta, ¿está preparada para cuando ya no pueda seguir hablando?